La Zona Oscura. Antes de comenzar esta historia, quisiera darles un breve mensaje. He llegado a 100 suscripciones en YouTube y quería hacer un video especial. Les voy a contar una de las mejores historias que he leído en el 2017. Es un poco larga, así que te recomiendo que vayas por unas palomitas y una soda. Siéntate y relájate y disfruta de esta historia. ¿Cómo comenzar? Bueno, empezaré diciendo que estoy escribiendo este mensaje desde el año 2078. Para este entonces, viajar en el tiempo ya es una realidad, pero no de la forma que se creía en los primeros años del siglo XXI. No es como en las películas de ciencia ficción, donde alguien se subía en una máquina del tiempo y aparecía en otro siglo. No tiene nada que ver con eso. Es solo información la que se puede mandar por el tiempo. Esto no es muy extraño para ustedes en el 2017. Si buscan información sobre esto en el internet, podrán ver que ya hay científicos investigando las formas de mandar información por el tiempo. Para el año 2078, esta tecnología ya ha existido por más de una década. Solo los gobiernos más poderosos del mundo tienen acceso a ella. Aparte de que está restringida, también está controlada. En los primeros años, cuando todavía se experimentaba con esta tecnología, al mismo tiempo fue cuando el mundo empezó a cambiar, y yo soy uno de los pocos que tiene acceso a ella. Si me preguntaras cómo funciona esta tecnología, sería como explicarle a alguien de los años 1800 cómo funciona uno de tus teléfonos. Sabemos que esta tecnología funciona, pero nunca se ha usado para tratar de alterar el pasado. Nadie de mi tiempo tiene ninguna idea de lo que pasaría si tratamos de cambiar el pasado. Pero he decidido que en mi tiempo ya las cosas no se pueden poner peor. En el año 2071 fue cuando las cosas se empezaron a poner mal. Para que me entiendan mejor, tendría que darles una breve explicación de cómo era la vida en ese año. La gente en tu tiempo suele exagerar sobre el futuro. Al menos hasta el año 2071, todavía las cosas eran muy normales, nada fuera de lo común. Y me disculpo en adelante si es que las cosas que voy a decir te lastiman en alguna forma. En el tiempo que yo iba a la escuela, no se le pone mucho énfasis ni tampoco se estudia mucho la historia. Si busco datos sobre tu tiempo, veo que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Este hombre solo llega a ser un presidente más de Estados Unidos y no impacta al mundo de ninguna forma. En los primeros años del 2020, se crea una ley donde se limitan las ganancias de los medios de comunicación, lo que hace que las noticias de televisión empiezan a reportar temas más importantes. Esto empieza a educar a la población, y con el tiempo se hacen reformas para proteger el medio ambiente. Para el 2040 empiezan a bajar y normalizarse las temperaturas del planeta, y por primera vez empieza a disminuir la población del mundo. Y hablando un poco sobre política, Estados Unidos, Rusia y China son poderes mundiales. Argentina y Brasil llegan a ser un poder económico, aunque Estados Unidos sigue siendo aún el más avanzado militarmente. Europa pierde su poder económico y se fragmenta. India y Pakistán terminan en una guerra que casi los lleva a estar totalmente destruidos. Podría contarte sobre muchos cambios, pero este mensaje no se trata de eso. Este mensaje es una advertencia. Al principio, nadie supo lo que estaba ocurriendo. Luego se reveló que era una enfermedad como la de BCJD. En tu tiempo, el BCJD solo afecta a los animales y se le conoce como la enfermedad de las vacas locas. La causa fue que hubo un brote de esta enfermedad de 2015 al 2020. Para este entonces, todo el mundo estaba consumiendo carne de vaca. El virus solo afectó a unas cuantas personas en tu tiempo. Si las calculaciones son correctas, para el 2017, el 30% de la población ya está infectado con el virus, pero se mantuvo dormido por más de 50 años.
No se supo sobre este brote en tu tiempo porque las corporaciones de ese tiempo decidieron ocultarlo para así no perder ganancias. Lo más probable es que ya estés infectado con el virus, pero está latente en tu cuerpo. Y la mayoría de ustedes van a morir de causas naturales antes de llegar al 2071. Pero se lo vas a pasar a tus hijos y tus hijos a sus hijos. En mi tiempo, nadie supo ni tuvo la menor idea de que este virus permaneciera dormido por tanto tiempo. Hubo casos muy remotos de personas que mostraban síntomas de esta enfermedad, pero no fue hasta el 2071 que todo cambió. De un mes a otro, casos de enfermedad mental empezaron a brotar por millones. BCJD afecta tu cerebro directamente. En los primeros meses, las naciones más desarrolladas fueron las más afectadas, ya que estas naciones fueron las que consumieron más carne en aquellos tiempos que la carne estaba infectada. De la nada, las calles se empezaron a llenar de miles de personas que parecían tener demencia. Muchas personas que antes eran muy exitosas, ahora estaban en las calles diciendo cosas que no tenían sentido y defecando en sus pantalones. Al principio, habían instalaciones que se hicieron para ayudar a este tipo de personas, pero en solo unos meses llegaron a su límite. Estados Unidos, México y Canadá estaban en un estado de alerta. Habían llegado a un punto crítico cuando el 15% de la población estaba infectada. Fue cuando estas tres naciones combinaron sus fuerzas para tratar de ayudar a todas las personas infectadas. Muchas familias quedaron devastadas. No sabían cómo lidiar con un miembro de la familia que mostraba síntomas de enfermedad mental. Y las cosas solo fueron empeorando cuando más miembros de la familia empezaron a mostrar esos síntomas. Era algo imposible. Cuando el porcentaje de infectados llegó a un 50%, la sociedad empezó a caer y a apagarse. Y cuando llegó al 80%, todo Norteamérica estaba en un estado de confusión y crisis emocional. No quiero darles la impresión que los infectados eran como zombies de aquellas películas de tus tiempos. No era nada parecido a eso. La mayoría de los infectados no eran de ninguna forma agresivos. La mayoría morían en tan solo unos días de hambre o deshidratación. Se sentaban en las calles susurrando cosas sin sentido, en un estado de perplejidad. Algunos de ellos todavía tenían el instinto de ir a las tiendas que ya estaban abandonadas, buscando por un poco de comida. Si uno los provocaba, no respondían de ninguna forma. Parecía ser como si estuvieran en un estado vegetal, pero había unos cuantos pocos que reaccionaban de una forma muy diferente. Recuerdo que iba caminando por la calle y vi un hombre parado en medio de la calle, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Y cuando pasé cerca de él, nos quedamos viendo por unos segundos. No puedo explicar la confusión, el dolor y la locura que vi en sus ojos. De repente, se cubrió la cara con sus manos y empezó a rasguñarse y después a arrancarse la piel de su cara. Le empezó a brotar mucha sangre. El hombre paró por un instante, observó sus manos con una cara de confusión y luego comenzó a gritar otra vez. Recuerdo también ver otro hombre que no tenía uno de sus brazos, pero de alguna forma en su otro brazo estaba sosteniendo su brazo izquierdo como si fuera un bate. Este hombre empezó a golpear a otros infectados con su brazo roto. Cuando el hombre me vio, empezó a gritar cosas que no tenían sentido y luego empezó a seguirme por un tiempo, todo el tiempo sosteniendo su propio brazo. Los niños infectados eran los peores, lloraban y gritaban sin fin.
En el fondo, los niños sabían que algo no estaba bien con ellos y todavía tenían el instinto de llorar. Se juntaban entre ellos, se abrazaban y ya juntos lloraban y gritaban entre ellos en su propia locura. Tienes que entender que yo quería ayudarlos, pero eran cientos y cientos de miles en las ciudades grandes como Nueva York y la Ciudad de México. Un día vi un hombre que parecía estar infectado porque tenía los síntomas. Este hombre se le acercó a los niños y empezó a gritarles mientras estaba riendo. Los niños estaban cerca de un puente. El hombre empezó a levantar a los niños y aventarlos afuera del puente. Es cuando tuve que intervenir. Empecé a correr hacia el hombre. Lo golpeé varias veces y luego lo empujé hacia afuera del puente. Los niños seguían gritando y llorando, y pensé que tal vez este hombre estaba tratando de ayudarlos, terminando con su sufrimiento. Hay mucho más detalles que me gustaría contarles, pero este mensaje se está volviendo un poco largo. Para hacer todo más corto, les diré que los gobiernos del mundo se colapsaron. Por primera vez en la historia, no había guerras en el mundo, ni tampoco conflictos por ideologías. Todos en el mundo estaban tratando de ayudarse unos a otros, sin importar la raza o la religión. Primero se perdió contacto con toda Europa y con Asia también. No sabemos qué pasó con ellos. Luego se perdió contacto con todo Sudamérica. Y finalmente perdimos contacto con nuestros vecinos, México y Canadá. Era un sentimiento de completa soledad. Sentíamos que tal vez éramos los únicos que quedábamos en el mundo. Lo que quedaba del gobierno actuó rápidamente y empezó a buscar a los pocos sobrevivientes que quedábamos. Nos dimos cuenta que la mayoría de los sobrevivientes éramos descendientes de personas que casi no comían carne. Nos llevaron a unas ciudades específicas donde el gobierno trató de restablecer la orden y por primera vez en años parecía que las cosas iban mejorando. Quedábamos como 20 millones de sobrevivientes en Estados Unidos y ya casi no había ningún infectado en el mundo. Con los años parecía que las cosas se iban a recuperar y que tal vez todo estaría bien. Recuperamos contacto con México y con partes de Sudamérica. Ya no había distinción ni fronteras. Solamente estábamos felices que no éramos los únicos sobrevivientes en el mundo. Eso fue hasta el 2078 que el virus empezó a mutar y ahora se transmitía por el aire. En cuanto los niveles de infectados volvieron a subir, el gobierno llevó a las personas más inteligentes a un búnker. En este momento, estoy en este lugar con 300 y algo personas. Ya perdimos contacto con todo el mundo exterior, y por todo lo que sé, tal vez seamos las últimas personas sanas del mundo. No tengo ninguna idea si el futuro se puede alterar. Nadie nunca lo ha intentado. Tal vez la raza humana está destinada a morir en el año 2078. Tal vez es algo que no se pueda cambiar en la historia, pero tal vez hay una oportunidad de cambiar todo. Solo te pido que dejes de comer carne de vaca por un tiempo. No soy ningún hombre vegetariano, ni siquiera soy un hombre religioso. Soy un hombre que está sentado en el borde del fin de la historia, usando todo a mi disposición, arriesgando a afectar el futuro, todo para tratar de salvar a la raza humana. Escucha mi mensaje o no lo escuches. Solo tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Hola amigos, espero les haya gustado esta historia. No pude terminarla más temprano porque he estado enfermo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, dejarle un like a este video y compartirlo con tus amigos. Eso te lo apreciaría mucho. Bueno, mi nombre es Alan. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, todo lo desconocido de este mundo ocurre en un lugar.
La zona oscura.